tiene que ver con sostener un modelo de impunidad para que Cristina no vaya presa y para que algunos delincuentes del kirchnerismo no vayan presos. Ahora se suma otro tema, por eso es muy importante lo que han hecho en San Juan y en Tucumán, porque visibiliza toda una lógica del Frente de Todos y del kirchnerismo, esto que decían ustedes recién, modificar reglas de juego. Donde estaban derogadas la ley de lemas la vuelven a poner, donde había pasos la sacan, y si no las ponen, en función del interés electoral que tienen. Y si no, incumplen la Constitución. Lo que pasó en San Juan y lo que pasó en Tucumán es que incumplen la Constitución provincial. Y la Corte no se aparta de lo que ya tiene dicho en muchos casos. Lo que la Corte dice es que cuando no está claro, cuando la letra expresa de la Constitución no habla de los periodos que tengan que reelegirse. ¿Qué hizo la Corte con el caso Milagro Sala? No, ratificó la condena. En este caso la Corte siguió la línea que ha tenido siempre. Siempre va a evitar las reelecciones indefinidas cuando no esté escrito en la Constitución. A ver, sí. Mansur fue 2 periodos vicegobernador, sí. Los que siguieron 2 periodos más gobernador, sí. Y ahora quería ir por un 5º periodo. Pero está clarísimo que la eternización, buscan la eternización de la política. Pero preguntémosle, ¿cuántos mandatos tiene? ¿Cuántos mandatos tuvo usted? Yo 2, convoqué una reforma, y ahora hay otro gobernador electo, y convoqué una reforma de la Constitución, sacamos el 50% de los votos, podría haberla convocado para reelegirme, pero nosotros tenemos una concepción democrática. Convoqué a la reforma para más calidad institucional. Vamos a limitar los mandatos de los diputados, intendentes y concejales que hoy pueden reelegirse indefinidamente en Jujuy. Vamos a limitar los mandatos. O sea, hizo al revés. Vamos a terminar con los privilegios de la política que ofenden al pueblo. Vamos a terminar con los fueros de la política. Vamos a terminar con los indultos para casos de corrupción y femicidio. A mí desde que se hicieron cargo me presionaron para indultar a Milagro Sala. Sí, lo que no hice ni voy a hacer. Pero la Constitución se lo va a prohibir al gobernador que se hace cargo, que es de nuestra fuerza política, o al que venga de acá a 10 años, 15 años. Es decir, es calidad institucional. Es decir, si yo tenía 2 mandatos, cumplís 2 mandatos. Y la reforma que estamos impulsando, que ya se votó, de 49 convencionales, logramos 29 convencionales, de modo tal de que vamos a ir por más calidad institucional. Y otra cosa que vamos a hacer, entre otras, es prohibir la ley de lemas. Porque durante la década del 90 estuvo vigente la ley de lemas en Jujuy y generó un gran deterioro institucional. Y el incumplimiento de la Constitución, el deterioro institucional, luego lo termina pagando la gente. Fernando, lo escuchaste a Kicillof. Dame Kicillof, Alberto Fernández, Guado de Pedro anoche. Sí, buenas noches. Lo primero que hay que destacar es que es la reacción histérica, ¿no? Desesperada. Y eso es claramente porque hay una tendencia a focalizarnos en el kirchnerismo, pero no es el kirchnerismo, es el peronismo, muchachos, porque los 2 grandes núcleos de poder que han mantenido al peronismo siempre en el poder con sus diferentes variantes han sido, por un lado, la CGT, los sindicatos, y por el otro lado, las gobernaciones. ¿Viste cómo ofende hoy que se hable de feudalismo? Los ofende enormemente. Bueno, mi anteúltimo libro fue El medioevo peronista, y de acá traje unos datos porque creo que son interesantes. Primero hay que decir, acá no está en juego la democracia, la Corte no dijo que no se va a votar, acá no está en juego el federalismo, lo que está en juego y en discusión es el feudalismo. Datos que matan relato. En las legislativas de 2021, el peor resultado histórico del peronismo, sacaron alrededor de 1/3 de los votos de toda su historia. Hubo 8 provincias en las cuales el peronismo ganó. ¿Sabes cuáles son? Te las digo. Formosa, La Rioja, Catamarca, claro. Santiago del Estero, Chaco, San Juan, Salta y Tucumán. Entonces, ahí el peronismo subsiste a partir de crear poder en los lugares donde gobernó peor, donde peor trató a la gente y donde más lo tiene sometido. Y son 2 grandes núcleos. Uno son estas provincias, las provincias feudalizadas, mayoritariamente del norte, y el otro es el conurbano, donde también tenés 5.700.000 personas en el conurbano que solamente han tenido intendentes peronistas. Entonces, eso es lo que está en juego, romper ese feudalismo.
para Está que bien, el país una vaya para confusión adelante. Que le adjudicaron a Macri haberle dicho a Jujuy una provincia. Viste que hay un lío, ¿no? No, cuando habló de provincia, esto mismo que está diciendo... No, pero hoy salió un pero tuit lo de aclaró. Macri Sí, muy por eso, claro. Mauricio lo aclaró. Claro, hoy lo aclaró. Hoy lo Exactamente. Muy claro. ¿Y qué dijo exactamente Macri hoy? No, que Tenemos- no se refería Lo tenemos. expresamente. ¿Tenés lo de Macri? ¿Tenés lo de Macri para poner? Dale, A ver, ponelo. pongamos lo de Macri. Dale. Que es lo que... No soportan que le pongan límites. Bueno, hay un montón. Es largo. Ahí está. Yo, por supuesto, no donde incluyo existe la Jujuy. alternancia política. Arrancamos. Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en la provincia cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de feudales por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores. Entre esas provincias, por supuesto que no incluyo a Jujuy, donde existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en estas elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder. ¿Me dejas cerrar una cosita? Dale que vamos y volvemos, ¿qué va? Sí, no, muy rápido, porque esto se basa, estas 8 provincias que yo nombré, tienen características muy claras. El empleo público es mayor que es más del 50% del total, es decir, hay más empleados públicos que empleados privados. Y San Juan, por ejemplo, sus gastos provienen el 84% del presupuesto de la provincia, coparticipación federal. Ok. Y en Tucumán, 74%. Eso es lo que se tiene que acabar, porque Ahora, tienen que respetar lo que dice el artículo 5º, Bien. que tienen que respetar la forma republicana de gobierno en sus constituciones. Ahora volvemos a San Juan y volvemos a la mesa. Sí, Dale. pero y también a un fenómeno, porque hoy está Emilio Campo acá, que es el autor de Dolarización. Lo dejamos para ¿no? los últimos minutos. Efectivamente, pero le decía recién a Emilio, ¿qué pasó con el tema de la dolarización? Que se convirtió en eje de campaña. Independientemente de la discusión, se puede, no se puede, Milei o no. Conversación pública. Le pasa a la gente algo con la moneda. Lo dijo el ministro de la Corte, Rosati. No estamos cuidando el valor de la moneda. De eso vamos a hablar en un ratito. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhaja, brillante, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11 62 63 58 77. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, el gobernador tiene que hacer, charlamos un poquitito más con él y Sí, a ver, Gerardo, independientemente, corramos a Milei, hablemos, ¿podemos ver lo que dijo, podemos repetir lo que dijo el ministro de la Corte, Rosati? Porque a todos le pareció muy importante. importante, inusual. Está en la Constitución defender el valor de la moneda. A ver, ¿lo podemos mostrar? Dale. Tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. El 60% aproximado de las causas que nos llegan provienen del propio Estado. Provienen de los propios organismos del Estado, que muchas veces apelan para ganar tiempo, pero saben cuál va a ser el resultado final de la contienda. Nosotros hemos en los últimos años tomado decisiones que no han agradado al poder de turno. A este, al anterior y probablemente al que venga y al que venga. Nosotros no venimos a la función pública para hacer nuevas amistades. Gerardo, ¿qué significa esto? No, bueno, es verdad que la Corte también ha emitido fallos que no nos gustaron en nuestra gestión Claro. de gobierno, pero nosotros no salimos a acusar a la Corte, cumplimos. Los fallos de la Corte se cumplen. Y dice bien, comparto lo que dice Rosati, porque el problema está en que el Banco Central no es autónomo, no es independiente. Lo primero que vamos a hacer, y esto es compartido por todos los equipos económicos, Aprendió de los propios errores del otro, los del propios anterior equipos, gobierno. todos los equipos económicos. Pero ¿cómo de van a Juntos hacer? por el Yo se lo Cambio, pregunté hoy a Horacio Rodríguez dictar Larreta. una ley para Ah. garantizarle independencia y que no sea una dependencia del Ministerio de Pero ¿se puede eso, Economía. Gerardo? ¿Se Sí, puede? claro, Porque lo vamos uno a dicta una hacer. ley y después, si Porque lo nombra el presidente, hay que va a responder cuidar al el valor presidente. de la moneda, esa es la tarea del Banco Central, y luego hay que bajar el gasto público, hay que ordenar
la economía y hay que ordenar las Pero cuentas Gerardo, públicas. usted presidente, o Horacio o Patricia Bullrich, entonces dice, garanticemos la independencia de la Banco Central, pero lo sigue nombrando el presidente. No, sí, pero no puede funcionar. Uno de los problemas que tuvo... ¿Y cómo se hace Uno de para los problemas garantizar? que tuvo Cavallo con Pou fue que esos 15.000 millones que estaban en el Deutsche Bank cuando se dio la convertibilidad, Cavallo ya quería meter mano y Pou renuncia. No, independientemente de la Digo, autonomía, entonces, la cultura política hay que- tiene que entender que no se puede emitir a los Obviamente, pagos. bueno, me pasó a mí. Yo me hice cargo, tomé el comando de una provincia con 32 años de déficit fiscal. Tuve que ordenar las cuentas, tengo superávit fiscal y hoy tenemos la autonomía de poder ejecutar un plan de obras públicas porque el gobierno, desde que se hizo cargo, que nos discrimina. Inclusive tuve que poner un cartel, que eso os digo, lo hice poner yo, en la Ruta 34, que nos paralizaron, que empezó Mauricio Macri y este gobierno paralizó, ¿no es cierto? Porque me presionan para liberar a Milagro Sala. Y ese cartel está en la ruta. Esto es lo que han hecho. Porque yo hace más de 6 meses que les dije, déjenme la ruta a mí, la pago con recursos provinciales porque hemos logrado equilibrio fiscal, que es lo primero que hay que hacer. Y nunca me dieron la autorización. Entonces, la clave está en ordenar el Estado, ordenar las cuentas públicas, resolver los temas estructurales, que es lo que hicimos nosotros, dejamos la economía en el 2019 con equilibrio fiscal y hundieron el barco. Gobernador, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Para meternos en San Juan, ¿me pones un poquitito de lo que dijo Uñac esta mañana, por favor? De nuevo, dale. Bueno, Uñac dijo esta mañana, palabra más, palabra menos, Sí, que dijo, no voy a cumplir el fallo de la Corte, me pareció. Un poquitito, dale. Por los medios de comunicación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había admitido una medida cautelar a través de la cual se suspendían las elecciones en la categoría de gobernador y vicegobernador en nuestra provincia. Esto significa que este domingo 14 no podremos elegir ni gobernador ni vice, tal como estaba previsto por el Tribunal Electoral Provincial. Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, Ahí está. aunque debo Bueno. expresar sencillas. Vallejo, hay elecciones el domingo. Hay elecciones el domingo. ¿Las cosas cambian sin Uñac? Mejor dicho, ¿con Uñac en la boleta? Uñac iba directo a perder las elecciones. Hasta pienso que esto lo tenía calculado él en algún momento. Uñac iba a perder las elecciones. Uñac en realidad necesitaba ayudarlo a Gioja para que Gioja dé la batalla. Y venían abajo. Yo creo que les viene bien esto porque van a tener una salida decorosa si no sufrir una estrepitosa derrota en las urnas. Los liberales y el Frente Unido por San Juan se prepararon muy bien para estas elecciones. Hemos salido de una manera contundente a la calle. Y en San Juan la palabra basta y hartazgo es una palabra que si haces esa encuesta la vas a encontrar. Bien, Emilio, ¿por qué la dolarización de pronto, tirada por Milei como tema electoral, prendió más, incluso yo creo que incluso más allá que Milei? Seguro, prendió más allá que Milei porque pensá que en el año 2001 un dólar y un peso valían lo mismo y hoy un peso vale 0,02% de un dólar. Entonces, la gente no puede ahorrar, la gente de menos recursos es la que más sufre, paga el impuesto inflacionario. No hemos logrado eliminar la inflación, tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda, tenemos un gasto público excesivo, ya tenemos impuestos altos, ya no nos quiere prestar nadie, porque nadie nos quiere prestar porque somos defaulteadores seriales. Perdón, lo que dijo Rosati, que usted escuchó, ¿tiene algo que ver con este cambio de paradigma que hasta la Corte Suprema se da cuenta que la gente está demandando una moneda sana? ¿Basta de emisión monetaria como pasó en otro tiempo? Me parece excelente lo de Rosati. Yo, de hecho, hace poco, cuando Rosati había hecho unos comentarios sobre la dolarización, escribí un artículo y dije, no hay que confundir atribuciones con obligaciones. Y la única obligación que tiene el Congreso con respecto a la moneda es hacerlo conducente a preservar su valor. ¿Dolarizar no es anticonstitucional? No es anticonstitucional. ¿No es cambiar una moneda, no es cambiar la moneda nacional por una No. extranjera? Para empezar, la Constitución no dice nada al respecto sobre eso. Dice que el Congreso tiene la atribución de crear un banco federal para acuñar moneda. Que además, digamos, es un
es un término que es, digamos, ahistórico, porque ya hoy estamos en el mundo del dinero digital. Sí, sí. La idea de acuñar monedas tenía que ver con las monedas. Como hablar de la metálicas. imprenta para la libertad de expresión, que también lo es. Entonces, lo que tenemos que entender es que la dolarización, muchas veces cuando la gente habla de este tema, le digo, mirá, quizás vos sabés muchísimo de derecho constitucional, pero no entendés cómo funciona una dolarización. Y la dolarización se puede hacer de muchas maneras distintas. Una de las maneras, por ejemplo, en El Salvador, cuando se aprobó la ley de integración monetaria a fines del año 2000, básicamente lo que dijo la ley es, miren, vamos a hacer el reconocimiento de una realidad. Los dólares circulan en la economía, reconozcamos esta realidad que los dólares circulan, y los colones, que era la moneda de Ecuador, de El Salvador, también puede seguir circulando. Bueno, si ustedes quieren dolarizarse, tendrán la libertad de hacerlo. ¿Y sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Los salvadoreños se dolarizaron. Claro. Nadie los obligó, Bueno. pero se dolarizaron. Bueno, en Uruguay, de hecho, hay libertad para recurrir a una moneda u otra. Y Patricia Bullrich, de alguna manera, aunque no lo tiene tan desarrollado, al menos públicamente, no sé sus equipos, está planteando un Una sistema economía bimonetario, bimonetaria. una economía bimonetaria. Hay una diferencia importante. Lo que sería un error, a mi juicio, hacer es tener un sistema bancario bimonetario. Ah, ok. El dinero bancario tiene que estar dolarizado, porque el problema, si no, es que pasa lo que ya nos pasó. Que, digamos, hay incertidumbre política, la gente No empieza entiendo a eso. ¿Cómo el dolarizarse. dinero bancario? El dinero perdón mi bancario es ignorancia. que el sistema financiero en su totalidad funciona en dólares. Pero Los entonces depósitos no es en dólares. monetaria la economía. No, no es bueno. Yo no estoy hablando de usted no. Yo estoy justamente diciendo que hay una diferencia entre decir un sistema bimonetario, como por ejemplo tiene Uruguay, como por ejemplo tiene Perú, y lo que nosotros creemos que hay que hacer, que es dolarizar completamente el sistema financiero, pero dejarle la opción a la gente si quiere tener Ahora, los pesos físicos, los está billetes. bien. Ahora, Emilio, recién Morales decía nosotros, y seguramente va a decir lo propio también, lo puede decir Fernando, vamos a establecer una ley que impida que el Banco Central... Ahora, si no cambia la cultura política sobre la estabilidad de la moneda, echa la ley, echa la trampa. Hay quienes dicen, criticando la dolarización, y las provincias te emiten una cuasimoneda. No habría- Si no cambia la cultura feudal de las provincias, por ejemplo... Yo quiero decir lo siguiente. Primero, los problemas estructurales requieren soluciones estructurales. Reformar la economía, hacer las reformas estructurales necesita de algo que se llama poder político. Poder político. La historia argentina demuestra que la única manera que un gobierno consigue mayorías y mantiene poder político es cuando elimina la inflación. Exacto. Cuando Alfonsín lanzó el plan Austral, tuvo una elección, la ganó, después la inflación volvió a subir, perdió. Menem durante 20 meses no acertó, casi volvemos a la hiperinflación, hizo la convertibilidad y la gente quería la convertibilidad. Y en el año 99 la gente votó por De la Rúa porque De la Rúa dijo yo voy por la convertibilidad. En Ecuador es muy interesante. Correa estaba totalmente en contra de la dolarización. Fue ministro de Economía, reformó primero, después fue presidente, reformó la Constitución, quiso introducir una moneda y no pudo. Porque los ecuatorianos, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente tiene una moneda de calidad, en una democracia no se le puede sacar esa moneda y enchufarle papelitos pintados. Okay. Eso es lo clave. Y lo que hay que entender es que está muy bien la idea de que podemos tener un banco central independiente. Lo que pasa es que nuestra historia demuestra que no es posible. Claro. Entonces, la diferencia entre lo que yo pienso y lo que piensa Morales se basa en un diagnóstico distinto. Yo parto de un diagnóstico yo creo, mucho más realista, quizás más pesimista. Sí, esperen un segundito. Entonces, yo creo que la posibilidad de tener un Banco Central independiente en la Argentina hoy es quimérica. No olvidemos que el último experimento porque la ley de Banco Central Independiente la tuvimos en el 92, y en abril del 2001... De la Rúa, con un decreto, lo desplazó a Pedro Pou y se acabó la historia. Entonces,